una separación o está en proceso de divorcio, ¿cuáles son las normativas que usted tiene que seguir para acceder a un juicio de alimentos? Vamos a ver la siguiente nota. Para fijar una pensión de alimentos, se requiere de pruebas que presenten las partes, tanto en lo referente a las necesidades del menor como la situación económica del alimentante, debiendo señalar que si el demandado justifica que no tiene ingresos, en este caso están obligados subsidiariamente a prestar alimentos los abuelos, hermanos y los tíos del menor. Como se observa, el procedimiento para la sustentación del juicio de alimentos debería ser un trámite rápido y sin formalismos procesales. Sin embargo, muchas veces ocurre lo contrario. También hay que señalar que la gestión que se da a la prueba está exento de formalismos, estableciendo un procedimiento oral para impugnarla, como es el caso de las repreguntas que se pueden hacer a los testigos presentados. Además, los medios probatorios son evaluados en conjunto luego de la audiencia única por el juez competente, dando de esta manera cumplimiento a los principios de contradicción, concentración e inmediación. Igualmente, se cumple el principio de buena fe y lealtad procesal al establecer el anuncio de la prueba de las partes procesales, de tal modo que en audiencia única el juez debe evaluar estos medios de prueba. El nuevo procedimiento de alimentos debe optimizar el tiempo, evitar los formalismos del proceso contencioso general y, en teoría, evitar el retraso en la administración de justicia, agilitando la fijación y cobro de pensiones alimenticias y de supervivencia de los menores. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Sí, Cari. Sí, claro. Importante tema y por supuesto toda la parte jurídica usted ya tiene que tenerla súper clara con su abogado, quien le va a seguir el juicio, pero hay algo también importante, el tema psicológico, y tenemos que retomarlo con David. David, cuando un padre o una madre, cual sea el caso, no toma las responsabilidades en cuidar a su hijo, no solo de manera psicológica, sino también la parte económica. ¿Qué problemas pueden afectar al chico, al adolescente, cuando ya tenga obviamente uso de razón y pueda reclamarle a su padre? Porque me imagino que no todo se puede tapar con un dedo si es que la madre o el padre, cual sea el caso, no le quiere decir a su hijo que no ha sido aportante. Exactamente. Bueno, hay que tener cuidado con esos temas, ¿no? Muchas veces se manipula bastante el tema económico cuando se involucra un divorcio, ¿sí? Hay momentos en el cual el hijo o la hija va a reclamar, decir, pero mi padre nunca me dio ni un centavo para esto, cuando la madre recibía todos los meses su pensión. A mí me pasó eso. Llega un punto en el cual... Perdón, te voy a contar mi caso. El caso de mi hijo, su padre se fue del país y yo por un tiempo le hice creer que él le enviaba dinero y ahora que ella es grande, tienen contacto, pero económicamente él no ha aportado en la vida de mi hijo desde hace 14 años. Entonces, mi hijo un día me reclamó y me dijo, ¿por qué tú me engañas y nunca me dijiste que mi papá nunca me mandó dinero? Tal vez fue un error mío, lo he consultado con psicólogos, pero tú tienes la palabra. Sí, Cari, o sea, totalmente. Hay temas en los cuales hay que ser muy transparentes. Recordemos que en la actualidad, hoy en día, los adolescentes son personas que ya tienen un criterio mucho más formado que de pronto en épocas pasadas, ¿sí? Y las cosas se debe hablar siempre con claridad y con honestidad. La situación en cómo se maneja, independientemente de la parte económica, debe ser muy claro y transparente con el hijo. De esta forma, incluso también el adolescente o el hijo va a poder exigir o no exigir. Y sobre todo en la parte afectiva, no se va a generar resentimientos hacia la figura paterna, independientemente cuál haya sido el arreglo que tuvieron los padres del momento de divorciarse. A esto tampoco podemos llegar a crear una afectación en donde su desarrollo sea muy sensible. ¿A qué me refiero? A que a veces los adolescentes son las personas más vulnerables por al estar formándose su criterio y no estar teniendo la información muy clara, se conlleva a tener un evento de pronto depresiones, aislamiento social, temas en donde no se sienten identificados con su padre o con su madre, y peor aún si a esto le sumamos el tema de que no están siendo respaldados económicamente o no se están sintiendo responsables por su padre o madre que salió del matrimonio. Esto puede conllevar lógicamente a problemas en donde después, cuando yo tengo una madurez, como lo que me comentas, puede llegar un tema en el cual
se llega a enfrentar, ¿no? El tema de que ¿por qué me abandonaste y por qué nunca me diste nada? Y el papá va a decir, pero no, si yo más bien estuve ahí, tu madre fue la que no me dejó ver, o al revés, tu padre es la persona que no me está ayudando a estar contigo, o no me ayudó para acompañarte en tus años de adolescencia o demás. Entonces hay que tener mucho cuidado. Independientemente de que sea el caso, la comunicación con sus hijos tiene que ser el factor y la herramienta más importante para que no suceda ningún tipo de trastorno o evento emocional. Perfecto, ahora la voz, sabemos que nos tienes una pregunta, por favor. Así es, mi querida Ale. Elena Macías, dicen que la pensión alimenticia debe ser compartida. ¿Qué pasa en el caso de que la madre no trabaja fuera de casa porque las labores del hogar también es trabajo? Y en muchos casos la madre asume todas las tareas y responsabilidades de crianza de los hijos y el padre solo se olvida del resto y pasa a la pensión. Con esta pensión también creo que se debe compartir amor, cariño y hasta la figura paterna. Otra nos dice, hola, ¿cómo están? Quisiera saber cómo funciona cuando, por ejemplo, uno está embarazada y existe la separación de los cónyuges. Muchas gracias. Bueno, en el caso de la primera pregunta, tenemos que manifestar que siempre cuando existe esta falta de provisión de pensión alimenticia, la recomendación siempre va a ser que las personas comparezcan de manera inmediata, presenten una demanda de alimentos o demanda de alimentos con presunción de paternidad, dependiendo si está reconocido el alimentante, el niño, niña o adolescente, porque si es que no se demanda, va a pasar años, porque si es que no se presenta la demanda, por favor, escúchenme bien, no se acumula pensión alimenticia. Mientras usted no presente la demanda, jamás se va a acumular, porque hay muchas personas que dicen, doctor, tiene mi hijo ya 16 años, pero va a demandar alimentos y existe el retroactivo. No es así. Si es que presentó la demanda, digamos, a los 8 años, y la demanda estuvo en trámite, estuvo calificada, y va y reclama ya cuando el muchacho tiene 15 años, hay cómo reclamar ese retroactivo. Se hace un cálculo, indexa acciones y se prosigue. Pero si no se presenta la demanda, no hay cómo Doctor, reclamar. ¿y es hasta los 18 años o hasta que el menor o ya pasa la adultez y está en la etapa de universidad? La provisión de alimentos, la ley determina que se cancelará alimentos hasta los 18 años, por extensión del derecho, de 18 a 21 cuando ya son adultos, siempre y cuando estudien en cualquier nivel. No significa necesariamente que sea una instrucción superior. Puede ser hasta colegio, que está repitiendo años. Okay. Pero le impida esta actividad desarrollar una actividad productiva y generar recursos. Y si es que la persona, el alimentado, es discapacitado, tiene alguna condición que le impida el desempeño, sea mental o físico, será en toda edad. Perfecto. Ese es algo que tenemos. En la segunda pregunta, el artículo 148 del Código de la Niñez establece que los alimentos para la mujer embarazada, cuando se ha separado, independientemente si son cónyuges, convivientes o lo que sea, o la persona ha embarazado a la mujer y la ha abandonado, la mujer puede reclamar alimentos desde la fecha de la concepción. Ahí no importa si presentó o no la demanda, puede ser a los 10 meses que la mujer demanda alimentos y desde la fecha de la concepción, que es una presunción de índole legal, se demanda y se debe alimentos hasta 12 meses después. Sí, es decir, si hubo esa separación, la recomendación será proponer la demanda de alimentos para mujer embarazada que le cubrirá lo que es gastos de alimentación, salud, principalmente las atenciones médicas, los gastos de parto, puerperio y lactancia, 12 meses después desde que nace el menor. Perfecto, David. ¿Qué ocurre? O sea, ¿tú consideras que la ley actualmente es justa para hombres y mujeres, para padre y madre? Porque de cierta forma ahorita estamos hablando de un panorama de los padres irresponsables que no pagan y todo, pero hay muchos padres responsables, deben existir muchos padres responsables que pagan sus pensiones al día. Llegaron a un acuerdo pues económico con su esposa y todo perfecto, pero ocurre que ellos pagan, están ahí la salud, vivienda, educación, pero tienen un día a la semana para ver a su hijo. Y ellos son padres responsables, padres que aman mucho a sus hijos y crecen sin ver a sus hijos, siendo responsables de la paga, en todos los gastos de los hijos, de todo. Pero tienen un día a la semana para estar con sus hijos, en el cual no pueden disfrutarlo. Y ese niño crece sin una figura paterna porque no tiene la potestad, la tiene la mamá. ¿Te parece que está justo eso? ¿Debería regularse? En realidad no. El tema de hablar de que si me parece justo o no es un poco delicado en función de que existen las leyes y los reglamentos que se debe cumplir bajo la justicia legal. Pero sin embargo también hay que apegarse mucho al criterio que puede tener tanto el padre o la madre. Si bien es cierto, tiene la responsabilidad de acudir con sus temas de pensión alimenticia y demás gastos,
pues la ley puede determinar, como tú dices, ¿no? A veces solamente un día a la semana, a veces 2 veces simplemente al mes. Pero también está el criterio de la madre o del padre. Decir, oye, ¿sabes que no hay ningún problema? Lleguemos a un acuerdo en el cual, pasando un fin de semana, tú te haces cargo de los niños o las tardes tú les vas a retirar del colegio y así tienes un acercamiento más importante. Recordemos, como les dije hace un momento, la parte económica, si bien es cierto, es fundamental para el desarrollo, el crecimiento y la manutención de los niños, pero no es lo más importante. Lo más importante es la parte afectiva, dar el crecimiento, dar ese acompañamiento para que en este caso, lógicamente, los hijos se formen con un criterio lleno de valores y sobre todo de principios. Perfecto, muchísimas gracias a nuestros especialistas. Es un tema que hay que tratar muchísimo porque como decía el doctor, no es solamente importante pasar el dinero, sino estar ahí en el crecimiento de nuestros hijos, pues para ellos eso es muy importante en su crecimiento. Así que no importa cómo hayas terminado con su pareja, de mala forma, de buena forma, no tenemos que pensar en nosotros, sino en los más pequeñitos de la casa. Muchísimas gracias por estar aquí. También agradecemos a toda la gente que nos escribió en las redes sociales, que lamentablemente no pudimos decir todas sus preguntas por cuestión de tiempo, pero en todo caso muchísimas gracias por sus preguntas. Muchas gracias.